Bueno, pues tenemos ahora a José Suárez Medeiros, eh, es de Bolivia. Nos va a dar esta charla Medeiros, de Portugal, Chuquisaca. Y José, bueno, yo conozco a José Suárez hace ya unos cuantos años. Es un importante genealogista de Bolivia. Eh, Publicó hace varios años en varios artículos en la revista Genealogía Familiar que yo dirigía. Eh, bueno, pertenece a la SIGE, es miembro fundador de la SIGE, de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, y también es miembro fundador y presidente de la Academia de Genealogía de Charcas. Además de estos trabajos publicados en Genealogía Familiar hace muchísimos años, ha seguido publicando en otras publicaciones, en otras revistas de Bolivia, y también ha dado varias conferencias sobre esta temática que tanto nos apasiona. Así que, sin mucho más, les dejo con José Suárez, que nos va a hablar de esta familia Medeiros, de la cual él es muy conocedor, porque yo sé que la ha estudiado mucho. Así que les cedo el micrófono a José para que nos hable de ellos. Bien, Mariano, muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Agradecer primeramente al Comité Científico de la CIGEC por haber aceptado esta ponencia para que sea presentada hoy. Y espero que sea de interés, porque es un trabajo bastante particular y familiar. Trata de la travesía que ha sufrido mi apellido materno desde que salió de Portugal hasta que llegó a Chuquisaca, lo que hoy es Sucre, Bolivia. Entonces, con ese antecedente voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, como tenemos acá el título de esta presentación, hemos llamado Medeiros de Portugal a Chuquisaca, justamente por el hecho de que el apellido Medeiros es originario de Portugal, aunque también se lo encuentra en Galicia, obviamente por la cercanía que tienen provincia gallega con el país de Portugal, ¿no? Ahora, el origen del apellido Medeiros es un poco extraño porque Medeiro, sin S, es el lugar donde hay montones de trigo o centeno superpuestos en forma aproximada de un cono. O sea que Medeiros no es un apellido ni patronímico ni toponímico, sino es en algún momento igual llamado geográfico. No sé si corresponde el término, pero es el lugar donde hay estos Medeiros. Entonces puede ser en cualquier parte que haya estos montones de trigo centeno. Se sabe que por el año 1385 aparece en Évora, una población próxima a Lisboa, el primero que lleva el apellido Medeiros. Se trata de Rui González de Medeiros. Según la literatura se dice que todos los que llevamos el apellido descendemos de él. Obviamente es muy probable, pero no tengo la certeza, ninguna documentación que me avale al respecto. Haciendo un poco de historia, podemos decir que hacia la mitad de la década de 1420, navegantes portugueses como Gonzalo Belo Cabral, Diogo da Silva y otros descubren un archipiélago de 9 islas situadas en medio del Océano Atlántico, a unos 1.400 kilómetros este de Portugal. Estas islas fueron posteriormente llamadas las Islas Azores, como es que el nombre que conocemos hoy. En ese momento las islas de origen volcánico estaban deshabitadas
y fue recién en 1439 cuando comenzó la colonización de estas islas con portugueses que provenían fundamentalmente de la parte norte de Portugal. Aquí vemos un poco un mapa en el cual aparece Portugal, y acá en el círculo tenemos lo que son las islas Azores, el archipiélago de Islas Azores. La colonización se realizó en varias de las islas, pero fundamentalmente en la más importante, en la isla de San Miguel, que es la isla más grande con aproximadamente 745 kilómetros cuadrados, que lo tenemos acá más o menos. Este es el mapa de la isla. Es importante esta isla porque se dice que una rama de la familia se establece en San Miguel de Azores, o sea, esta isla que es la más importante. Ruiz Vaz de Medeiros, que vivió en la época del capitán Luis González de Medeiros, que habíamos mencionado anteriormente, nació en Ponte de Lima, al norte de Portugal. La tradición dice que huyó de la casa del padre y fue primero a Madeira, las islas que están frente a la costa de África, durante la primera colonización de estas islas, donde se casó con doña Ana. En algunos documentos figura como Mencia González de Mendoza, hija de un noble ciudadano llamado Jorge de Mendoza. Este matrimonio, no conocemos los motivos, pero luego se traslada a San Miguel, en las Islas Azores. Allí tuvieron 7 hijos y se dice que todos los azorianos provenimos de estos hijos. Ellos se asentaron en el norte de la isla, en lo que se llama Rabo de Peixe. Es una población que no es la más importante de la isla, la más importante está al sur. Y la gente que se radicó acá se dedicó fundamentalmente a la ganadería y a la pesca. Que bueno, como podemos ver, es una fotografía justamente de la zona de Rabo de Peixe. Es interesante comentar que en Netflix hay una serie que se llama justamente Rabo de Peixe, que es sobre un problema en esta población. Casualmente uno de los protagonistas apellida Medeiros. O sea que eso confirma de que nuestro origen está por ahí. Bueno, tenemos la primera generación realmente documentada, que sabemos que fue así. Mi sexto abuelo, que fue João de Medeiros, que nació ya en esta población de Rabo de Peixe el 23 de junio de 1683. Allí, el 22 de agosto de 1705, contrae matrimonio con Teresa da Costa. Ella también había nacido en esta población de Rabo de Peixe un 23 de octubre de 1683. Ella, no conocemos el motivo, pero fallece en la parte sur de la isla, ¿no? En la Villa Franca do Campo. Este matrimonio tuvo al menos 4 hijos, y el mayor de ellos fue Antonio de Medeiros y Costa, que nació el 8 de junio de 1706 en Rabo de Peixe. Y posteriormente vamos a ver que él muere en Brasil. Él fue bautizado en la iglesia de Bom Jesús de la población de Peixe. Aquí tenemos una fotografía de la fachada, obviamente seguramente remodelada y actual, pero para darnos una idea de que era la iglesia más importante de la población donde fue bautizado mi antepasado. Entonces, tomamos como segunda generación. Primero, antes de hablar un poco de Antonio de Medeiros, sabemos que fue militar, llegó al grado de capitán de milicias, a lo cual seguramente tuvo que viajar a Portugal para hacerse militar. Siendo capitán de milicias, fue asignado a la colonia do Sacramento,
una colonia que había sido fundada por los portugueses en lo que hoy es Uruguay, frente a Buenos Aires, en la desembocadura del Río de la Plata. Él siendo militar, fue destinado a esta colonia, seguramente por los conflictos que había. Esta colonia fue primero fundada por portugueses, en un momento pasó a manos españolas, luego volvió a manos portuguesas, y esta situación ocurrió como 3 veces, hasta el final, con un tratado entre las coronas de Portugal y España, quedó en manos de España, lo que es actualmente, como les dije, Uruguay. Entonces, Antonio fue destinado a Colonia del Sacramento, que se encuentra en esta parte del Uruguay, y podemos ver la gran travesía que tuvo que realizar para poder llegar a su destino. Normalmente en esa época los navíos salían de Portugal, hacían una primera escala en Madeira, donde se reabastecían de alimentos, agua, porque empezaba la ruta más larga donde no tenían más suministros, ¿no? En algunas presentaciones hemos visto de que esta travesía era realmente muy difícil y conflictiva, sobre todo que había veces que no se producía viento y las naves quedaban paradas por varios días, inclusive algunas veces por semanas. Entonces esta es una travesía bien complicada que seguramente era muy sacrificada y traía muchos problemas. La primera escala que normalmente hacían los navíos era en Río de Janeiro, donde dejaban productos y volvían a abastecerse, y finalmente hacían la travesía hasta Colonia del Sacramento. Aquí tenemos un par de fotografías de la fortificación de Colonia del Sacramento para mostrar cómo era en su momento la fortificación esta de Colonia del Sacramento. Tomamos como segunda generación a Antonio de Medeiros, que estando ya en Colonia del Sacramento contrae matrimonio con Antonia de Jesús y Silva. Ella, según la información que tenemos, había nacido en Lisboa, Portugal, y fuera de origen hidalgo, ¿no? O sea que, pero mayores referencias no tenemos, lamentablemente, de Antonia de Jesús y Silva. Ellos contrajeron matrimonio en Colonia del Sacramento el 12 de mayo de 1737. Este matrimonio tuvo 7 hijos: Faustina, Das Neves, Ana Gertrudis, João de Medeiros, Antonio de Medeiros, igual que el padre, María Tiburcia, José de Medeiros y Florencia de Medeiros, Florencia de Jesús. Todos estos sus hijos contrajeron matrimonio en Colonia del Sacramento, excepto José, de quien vamos a hablar enseguida. Aquí es interesante hacer notar que Antonio y María Tiburcia eran mellizos. Y esta situación yo la pongo aquí porque en mi familia, en varias generaciones de Medeiros, ha habido casos de mellizos, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco que hay ciertos rasgos que se pueden ir transmitiendo a diferentes futuras generaciones. Como les dije, todos contrajeron matrimonio en Colonia del Sacramento, aunque la mayoría, prácticamente todos, migraron posteriormente a Brasil. Seguramente el momento en que Colonia del Sacramento pasó a ser una propiedad española, ellos se sintieron un poco extranjeros y migraron hacia Brasil. Como que justamente por eso es que Antonio fallece en Río Grande do Sul, antes de 1661. Pasamos a la siguiente generación, que sería la tercera. José de Medeiros Silva, como dijimos, fue el único que no contrajo matrimonio en Colonia del Sacramento. Esto parece porque era un poco más intelectual, llamémoslo así.
Él fue bautizado el 21 de junio de 1747 en Colón el Sacramento y posteriormente viajó a Buenos Aires, de Colón el Sacramento a Buenos Aires, tuvo que cruzar el Río de la Plata, donde se fue a estudiar teología y filosofía y teología en el Colegio Real de San Carlos, que había sido fundado en 1772 por el gobernador del Río de la Plata, Juan José de Vértiz. Una vez que realizó sus estudios de teología y filosofía, se fue a Chuquisaca. Otro viaje sumamente largo desde Buenos Aires hasta Chuquisaca, actual Sucre, Bolivia. Era un viaje que se lo realizaba en esa época a lomo de mula. Entonces es un viaje que demoraba también muchas semanas, ¿no? Pero el interés de llegar a Chuquisaca era justamente el poder estudiar en la Universidad Real y Pontificia de San Francisco Javier, que había sido la segunda fundada en Sudamérica, una universidad de mucho prestigio. Entonces hizo el viaje sacrificado hasta Chuquisaca para poder estudiar en esta universidad. Él se recibe de abogado en la audiencia de Charcas y posteriormente viaja y se gradúa en la de Buenos Aires. De regreso a Buenos Aires se queda en Salta, donde el gobernador interino Arriaga le confiere una comisión. Estando en Buenos Aires, en Salta, él contrae matrimonio en 1777 con una viuda que era Jerónima Rosa Martínez de Iriarte y de la Cámara. Ella pertenecía a una familia muy antigua que venía desde la época de los conquistadores y de fundadores de ciudades como La Serena en Chile, otras ciudades como Tucumán, Santiago del Estero, que hoy es Argentina. Estando en Salta, él recibió un nombramiento de asesor letrado de la Intendencia de La Paz, en lo que ahora es Bolivia, permaneciendo en ese cargo hasta 1799, y que permitió su cargo con un colega suyo y volvió a Salta. Allí ejerció interinamente la intendencia entre 1807 y 1809, pero hay documentaciones de que era una persona que tuvo bastante resistencia en Salta porque, bueno, primero porque era extranjero y además que era muy fiel a la corona. Él formó lazos de parentesco, tanto políticos como religiosos, siendo padrino de muchas personas, formó lazos de negocio y parece que tuvo una vida próspera porque inclusive tenía terrenos. Hasta no hace mucho se llamaban las Lomas de Medeiros, actualmente es un barrio muy moderno en Salta, pero en su época eran tierras de labranza y todo eso que llamaban las Lomas de Medeiros. Existen planos de la ciudad de Salta en la que figuran con ese nombre. Él también, entre las actividades que tuvo, fue ejecutar la orden que desmembraba Tarija de la Intendencia de Potosí de la Obispado de La Plata, incorporándola a los de Salta. Esto sucedió hasta 1825, en que Tarija decide unirse a lo que hoy es Bolivia, ¿no? En 1809 fue destinado a La Plata en Bolivia, donde, aunque no conocemos exactamente qué funciones tuvo, pasó sus últimos días de vida ahí en esa ciudad y se conoce que fue un hombre de mucha cultura, estaba dentro de las nuevas tendencias políticas y económicas, estaba suscrito, por ejemplo, al telégrafo mercantil. Aquí tenemos dos fotografías de Salta, de la parte
rural o externa de Salta y aquí alguna construcción de la ciudad de Salta. Como dijimos, se casó con Jerónimo Rosa Martínez de Iriarte, con quien se casó el 21 de enero de 1777, con quien tuvo 4 hijos. María Manuela Antonia, que fue soltera, nunca se casó, viajó a Bolivia, a La Plata, Bolivia, donde falleció a los 90 años, de edad soltera. Según parece que viajó con su padre justamente para atenderlo y cuidarlo, y lo cuidó, bueno, hasta que él falleció y le siguió su vida junto a su hermano. La otra hermana fue María Gertrudis, de quien vamos a hablar brevemente a continuación. El tercero fue Francisco José de Paula, que falleció al año de nacido. Y Francisco Ignacio de Medeiros, que nació el 9 de marzo de 1786 en Salta y falleció el 19 de agosto de 1849 en Sucre, Bolivia. Entonces, de estos 4 hijos, la primera soltera, el otro murió muy infante, y vamos a hablar un poco de María Gertrudis, que es una persona muy, muy interesante porque ella vivía en Salta y se casó con el coronel Juan José Fernández Cornejo de la Corte. Este militar fue hijo de Juan José Fernández Cornejo, fue hijo de Adrián Fernández Cornejo. Este Adrián Fernández Cornejo fue un explorador. Él era de origen peruano, había nacido en el Perú, pero se radicó en la Argentina, exploró el río Bermejo. Él sugirió la fundación de la ciudad actual de Orán, en la frontera Bermejo, en Bolivia, y fue el primero en crear un ingenio azucarero en la zona esta de Salta. Fue una persona muy importante, el padre de este militar, y él también fue un militar importante que luchó por la parte patriota. Como que se cuenta, bueno, aquí tenemos una imagen de Gertrudis. No tenemos ninguna fotografía ni ninguna pintura, pero esta es la imagen que se ha hecho popular, llamemos así, porque ella es considerada una heroína en Salta. Y actualmente está en el Congreso de Buenos Aires, está un trámite para nombrarla heroína nacional y que pueda ser conmemorada con los honores correspondientes. ¿Por qué qué toda esta situación? Bueno, porque fue una ferviente patriota que arriesgó todos sus bienes. Antes de eso, tenemos que hablar que Juan José Fernández estaba haciendo un encargo de Güemes para la compra de caballos cuando recibió la noticia de que las tropas patriotas habían sido derrotadas en Huaqui y que las tropas españolas se dirigían hacia Salta. Entonces, esta situación le causó tal impresión que parece que le vino un fallo cardíaco y murió en el acto. Entonces, Gertrudis quedó viuda, pero eso no hizo que dejara de ser una ferviente patriota. Como dije, tenían tierras, los Fernández Cornejo tenían tierras donde cultivaban caña de azúcar, tenían ganadería y otras instalaciones. Entonces ella sacrificó todo lo que tenía para poder ayudar a la causa patriota. Estando en Salta, ella tuvo la oportunidad de conocer a Juana Zurduy de Padilla. Para los que no saben quién fue Juana Zurduy de Padilla, es una heroína boliviana que luchó también por la guerra de la independencia y es actualmente generala del ejército argentino. Fue nombrado con ese rango. Entonces también Juana Zurduy fue una persona muy importante que influyó seguramente en la forma de actuar y de pensar de Gertrudis.
Gertrudis, por toda la actividad que tenía de colaborar con los patriotas, fue tomada prisionera y la tuvieron amarrada en un algarrobo de la población de Camposanto, cerca de Salta, que era donde ellos tenían las propiedades. Aquí podemos ver actualmente, este se llama el algarrobo histórico, porque es el lugar donde Gertrudis fue atada, y según dicen los españoles que la ataron ahí para escarmiento de los que trataran de seguir la lucha contra la corona, ¿no? Entonces ella estuvo amarrada aquí durante algún tiempo. El que aparece en la fotografía es su sobrino tataranieto, mi primo hermano Gustavo de Ellos Anaya, que tuvo la oportunidad de estar junto al algarrobo histórico. La tomaron prisionera y se la llevaron caminando encadenada desde Salta hasta Jujuy. Y estando prisionera en los calabozos de Jujuy, se las ingenió para espiar a los españoles y enviar mensajes a Güemes de los movimientos que iban a realizar los españoles, y cosa que facilitó mucho la estrategia que pudo tener Güemes para la lucha, ¿no? Al enterarse de que ella estaba espiando a los españoles, llegó la instrucción para que la trasladaran a los socavones de Potosí. Pero ella se enteró del asunto y logró escapar de su prisión y se fue a radicar a Tucumán, donde tenían, en Salto, donde tenían otras propiedades. Ella, después de muchos años después, falleció en esa su propiedad en Zárate. Y bueno, varias personalidades trataron de tramitar al gobierno argentino, le reconozco una pensión por todos los sacrificios que ella había hecho, ¿no? Porque había perdido haciendas, había perdido cosechas, etc. Pero lamentablemente esta petición de pensión nunca llegó. Un poco oyendo a su familia, podemos decir de que ella contrajo matrimonio el 21 de enero del 77, y aquí hay una duda que surge. En muchas publicaciones, en muchos documentos se habla de que tuvo 5 hijas, todas mujeres, pero solamente hemos encontrado partidas de nacimiento de 2, y en alguna carta que escribe ella también nombra a 2 de sus hijas. De las otras 3, conocemos que se casaron, que tuvieron alguna descendencia, pero no tenemos la confirmación de que realmente fueran hijas de ella, porque vemos que su esposo falleció en 1811. Entonces, de ser factible, sería solamente una de ellas la que pueda ser hija. De estas otras 3 tenemos duda. Estas 2 hermanas casaron con 2 hermanos, otros militares de mucho renombre en la lucha libertaria y posteriormente en las guerras civiles argentinas, que fueron los hermanos Heredia, Adrián, y el otro era Alejandro y Felipe. Alejandro tuvo una situación muy triste, que bueno, sería tema de otra conversación, porque fue asesinado por las tropas de Rosas en el campo delante de su hijo menor. Seguramente el niño quedó con un trauma sumamente serio. Estos tuvieron hijos, pero bueno, muy poca descendencia. Esta es un poco la historia de Gertrudis, mi tía tatarabuela. Ahora pasaríamos a mi tatarabuelo, hermano de Gertrudis, que él, Francisco Ignacio, que nació en Salta, siendo el menor de los 4 hijos, como habíamos visto, y siguiendo la tradición de su padre, viajó a Chuquisaca, donde estudió en la Universidad de San Francisco Javier. Se doctoró en teología en 1802, en cánones en 1803 y en ambos derechos en 1806. Recibido de abogado en la audiencia de Charcas. Él fue también, son las contradicciones de la familia, ¿no? Su hermana muy patriota, en cambio él muy realista. Él apoyaba a la corona,
Entonces, debido al levantamiento del 25 de mayo de 1809, Chuquisaca tuvo que huir primero a Potosí y luego a Salta. Pero en Salta, pese a, justamente por ser fiel a la corona, sufrió prisión en Santiago del Estero en 1812. Una vez que fueron liberado, volvió a Chuquisaca, donde había contraído matrimonio el 25 de julio de 1805 con la hija de un oidor de la Real Audiencia de Charcas. Ella era doña Manuela Segovia del Risco y de Gaurreta. Este oidor en realidad era un relator de la Real Audiencia, y cuando él se jubiló, el rey lo nombró oidor honorario de la Real Audiencia de Charcas. Posteriormente, seguramente no le quedó otra que volverse republicano, después de que fundó la República de Bolivia, y tuvo una buena relación con Antonio José de Sucre, fiscal de Ayacucho, quien lo nombró juez. Posteriormente, él fue rector de la Universidad San Francisco Javier y del Colegio Junín en 1837. Aquí en la pintura esta lo vemos con la medalla justamente de rector de la universidad. Consideramos que es el generalca de la familia Medeiros en Chuquisaca porque prácticamente fue el que creó toda la familia en Chuquisaca. Aquí podemos ver un cuadro de Francisco Ignacio con Manuel Segovia. Tuvieron estos 9 hijos, de los cuales María Rosa casó con un militar colombiano, Ramón Molina Varela, que había venido justamente con Mariscal Antonio José de Sucre. Pero lamentablemente María murió en parto, tener su primer hijo, y falleció. Entonces Molina se casó con la hermana, con la cual tiene descendencia hasta nuestros días. De estos hijos, María Saturnina, José Manuel y Francisco Mariano murieron infantes, entonces no tuvieron descendencia, pero las otras mujeres sí se casaron y tuvieron larga descendencia hasta nuestros días, con diferentes apellidos, y bueno, porque todas eran mujeres, entonces el apellido Medeiros se perdía por este lado. El único varón fue Saturnino. En realidad, nosotros en la familia siempre lo hemos conocido como Saturno, aunque en algunos documentos figura como Saturno y en otros como Saturnino. Él lo consideramos el quinta generación, mi bisabuelo. Nació en la ciudad de La Plata todavía, antes de que sea república, en 1824, y fue bautizado el mismo día de su nacimiento. 5 minutos, Sí. José. Ok, siguiendo el paso de su familia, estudió en abogacía en San Francisco Javier, donde se tituló. Tuvo varios hijos naturales, todos mientras era soltero. Este es un dato interesante porque fue amigo y confidente del presidente de la República, Agustín Morales Hernández. Que se dice que él fue testigo del magnicidio el 27 de abril del 72 a manos del sobrino del presidente Federico Lafayette López, que resultó ser cuñado de Saturnino Medeiros. Parece que hubo alguna disputa cuando él estaba en Palacio y el sobrino asesinó al tío. Como hemos dicho, casó con Etelvina Lafayette López el 9 de octubre del 59 y falleció 10 años después de su matrimonio al dar a luz a su única hija, Etelvina Guadalupe Leonor Medeiros Lafayette, quien se fue a vivir con la familia Lafayette que radicaba en Cochabamba y murió soltera sin descendencia. Él contrajo segundas nupcias con Fortunata Leonarda Reynolds Portillo el 30 de octubre del 70 y el matrimonio tuvo 14 hijos. Se dedicó a la abogacía, al comercio y a la minería. Falleció en Sucre el 1 de febrero de 1889. Aquí vemos que tuvo varias hijas mujeres, Pedro, José Gustavo, Julio y Jorge fallecieron infantes también.
Las mujeres, solamente Adela se casó, pero no tuvo descendencia. Y de los dos varones que quedaron, Ignacio y Saturnino, Gustavo, fueron los que tuvieron descendencia. Ignacio se trasladó a lo que hoy es a la región oriental de Bolivia, que hoy es Santa Cruz, Benipango, donde tuvo extensa descendencia, que sigue hasta el momento. Y Saturnino, que es el otro que viene a ser mi abuelo, que nació el 17 de febrero de 1880, desde muy joven incursionó en la minería, luego en la industria del calzado y el procesamiento de cueros. Casó el 18 de febrero de 1811 con Guadalupe Amalia Canejasu Violoitia. Si bien ella era ya nacida en lo que es hoy Bolivia, pero tenía ancestros tanto paternos como maternos de Vizcaya, ¿no? Eran orígenes vizcaínos. El matrimonio Medellín Canejasu tuvo 8 hijos nacidos entre 1812 y 1824. Él quedó viudo en 1935 a los 55 años de edad y falleció en diciembre de 1951 en La Paz, y sus restos fueron llevados a Sucre, donde se encuentra enterrado. Aquí tenemos una fotografía de Gustavo y Amalia con sus 8 hijos, ¿no? María Teresa, que es mi madre, José Gustavo, Santiago, Leonardo, María Amalia de Lourdes, José Julio, María Lucía Guadalupe y José María Alfonso. Lamentablemente a la fecha todos difuntos, pero con extensa descendencia. Y bueno, para terminar, podemos decir que si el origen de la familia Medeiros en Bolivia fue Sucre Chuquisaca, actualmente tenemos descendientes de esta familia en Argentina, en Austria, en Brasil, en Chile, en Dinamarca, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en México, Nueva Zelanda y obviamente hay descendientes que han vuelto a Portugal. En Bolivia tenemos descendientes en Beni, Cochabamba, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Sucre y Tarija. Gracias por su gentil atención. Esta ha sido una presentación de la CIGEC, pero de la Academia Genealógica de Charcas de Sucre, Bolivia. Ahí tienen abajo el enlace para entrar a la página de nuestra academia. Nuevamente, gracias a todos por su atención. Espero no habernos aburrido demasiado. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por tu presentación. A mí me ha gustado, sobre todo porque siguiendo la trayectoria de esta familia, has hecho un paseo por todos los hechos de armas de, de América, empezando por la colonia del Sacramento, que tantas veces desde Buenos Aires se tomaba, luego en Europa hacían las paces, se devolvía a los portugueses. eh, bueno, aquello tuvo también su influencia en lo que será después las independencias, ¿no? Has mencionado el levantamiento de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, bueno, que muchas veces mucha gente lo olvida, pero es un antecedente claro del 25 de mayo de 1810. Eh, bueno, todas has mencionado ahí las luchas en el Alto Perú y qué difíciles fueron, ¿no? Cómo se luchó en el Alto Perú en la Guerra de la Independencia. eh, fueron fueron luchas arduas, ¿no? Durante mucho tiempo. Y me ha gustado mucho por eso. Así que te felicito, Pepe, y muchísimas gracias. Y bueno, y damos paso también a que la gente pueda levantar la mano
para preguntar a José Suárez. Gracias, Mariano. Camilo, creo que quería preguntar algo. Sí, José, dijiste que se había casado con un colombiano, pero cogieron el apellido de la mamá porque el Molina no aparece. No, o sea, Molina, que fue colombiano que vino con Antonio José de Sucre, casa con dos hermanas Medeiros. Entonces ya los hijos son Molina Medeiros. Por eso es que ya no aparece en este trabajo. Pero no aparece el Molina. Sí, en uno de los cuadros está como Molina Varela. Ah, ok. Esa era la pregunta. Muy buena la presentación, José. Gracias. Tenemos a María Gómez Sosa, que ha levantado la mano también. Sí, señor José, muchas gracias por recordarnos que en el principio fuimos uno. Excelente, porque la charla suya evoca los orígenes, la trayectoria y el final. Ahora hay muchos motivos que nos separan, pero recordar que hubo personajes, me quedó encantando cómo llegan desde Portugal, llegan a Uruguay, se van para Argentina, Argentina migran a Bolivia y de Bolivia ya pues a muchos lugares con ese apellido. Entonces es una invitación como para que no nos quedemos en la investigación local, sino que empecemos a entender que todo esto fue un momento histórico que se separó, pero que nosotros en el estudio que estamos aprendiendo a hacer podemos volver a unir desde toda esta investigación que usted ha presentado, que ha sido muy, muy especial. Muchas gracias. Un gusto. Me alegro que sea de su agrado. Ok. Tenemos también algunos comentarios en el chat. Muchísimas gracias por su presentación y darnos el conocimiento de la familia Medeiro, de la que no conocía. Importante aporte a la genealogía boliviana, dice Jorge López Nogales. Carmen Ingénito, muy interesante presentación y la mención de la presencia de la familia en Santi. Rebeca nos dice felicidades, hermosa historia y las modalidades que se dieron. Por cierto, quizá la familia Iriarte sea la misma de Guipúzcoa y de México. Y Verónica Castro, José, felicitaciones, muy bonita ponencia. Me llamó la atención la participación de esas cercanías de esos tiempos. Salta, Tucumán, Colonia del Sacramento, Chuquisaca, Buenos Aires. Y tenemos a Jorge López que ha levantado la mano. Cuando quieras, Jorge. Gracias, muy amable. José, pues muchísimas gracias por tu exposición. Cuando tú iniciabas, hablabas de que Madeiro, el apellido, no era ni toponímico ni patronímico. Pero, ¿qué tiene en común como las islas españolas de Madeira, o sea, también portuguesas, que también están en el Atlántico, que traducen algo así como madera? No tiene nada que ver el apellido con esa región. Tú hiciste una alusión a algo de algún elemento, ¿no? Pero pregunto, ¿no tiene? Sí, o sea, normalmente hay mucha confusión entre Medeiros y Madeiro, porque Madeiro es un apellido también bastante difundido en lo que es Brasil hoy día. Pero parece que no tiene ninguna relación porque, bueno, como tú dices, Madeira es un poco referido a madera, en cambio Medeiro, sin la S, se refiere a los montones de trigo y centeno, ¿no? Entonces son dos acepciones diferentes. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, pues parece, José, que no tenemos
más preguntas, así que yo quiero darte las gracias por esta presentación. Y, y bueno, y antes has mencionado bueno, una serie de una generación nacidos ahí en la colonia del Sacramento. Eh, yo sé que estos libros parroquiales de la colonia del Sacramento, eh, cuando los portugueses fueron desalojados de allí, se los llevaron al Brasil y se conservaban en la Quinta de Boavista. Están digitalizados, se pueden ver por internet, pero la Quinta de Boavista hace unos años sufrió un tremendo incendio y no he podido saber, que nadie me confirme, si esa documentación original se quemó en el incendio o no, o estaba en otro pabellón. Nunca he podido saber que nadie me confirmara esto. Siempre me ha quedado esa intriga. Sí, No yo sé si... tampoco, yo conocía esa historia porque inclusive alguna vez algún pariente que estuvo con en Sacramento, yo le pedí que me buscara información y ahí me confirmó de que todos los libros habían sido llevados a Río de Janeiro. Y bueno, yo he sacado información de libros que ya han publicado sobre la base de los documentos originales, pero no sé si realmente se quemaron o no se quemaron, eso habría que ver de averiguar a fondo. Sí, no, yo no lo sé. Nunca he encontrado a nadie que me lo pudiera confirmar. Sí que están digitalizados, porque yo los he visto digitalizados, pero de antes de la quema, lógicamente, si es que Claro. la hubo. eh, pero nunca he podido saber si se quemaron junto con tantas cosas que se quemaron en ese incendio, o si a lo mejor estaban en otro pabellón y se salvaron. Eso nunca he podido confirmar. Así que bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe. Y bueno, y ahora enseguida a las 7 tendremos, bueno, la siempre esperada mesa redonda de este encuentro, en que el tema será el rigor en la genealogía, y tendremos como participantes a Juan Luis Alventosa, a Juan Joyena, Emilia Naranjo y también a Andrés Villegas, que van a disertar sobre el rigor en la genealogía. Así será aquí en esta sala. En la sala 2 a esta misma hora no tendremos nada. Así que, bueno, los esperamos a todos en esta sala. Y nada, recuerden que en la página web del encuentro tenemos ahí los enlaces a promociones y ventajas que MyHeritage, que patrocina este encuentro, ha puesto para los participantes. Así que no dejen de entrar y de mirarlas, porque puede ser interesante para ustedes. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos.